Las tragedias no llegaron una por una. Llegaron como una tormenta que nunca terminó de pasar sobre la vida de Lolita Flores. Un accidente brutal que, según los rumores que ella jamás quiso confirmar del todo, habría cambiado para siempre el destino de su hija Elena Furiase. Un amor que duró años, pero que nunca encontró un final, ni feliz ni definitivo. Y luego, el silencio. El silencio de una mujer que, a los 67 años, se enfrentaba no solo al desgaste del cuerpo, sino a los fantasmas de una vida que parecía no darle tregua. Y como si todo eso no fuera suficiente, un gesto final que dejó a todos helados. Un testamento modificado apenas un día antes de su muerte, donde el nombre de una de sus hijas desapareció. Nadie supo exactamente cuándo comenzó a romperse por dentro, porque sobre el escenario seguía siendo fuerte, la voz firme, la mirada elevada, el aplauso constante, pero fuera de la luz, había noches interminables, noches en las que la casa estaba demasiado en silencio, noches en las que una fotografía vieja quedaba sobre la mesa, y ella no se atrevía a tocarla. Noches en las que el pasado regresaba sin pedir permiso. Se decía que el accidente no fue solo un accidente, que hubo una llamada, una discusión, un momento que nadie escuchó completo, pero que dejó una grieta imposible de cerrar. Lolita nunca habló de eso públicamente, pero quienes la conocían sabían que algo cambió en ella desde ese día. Su manera de mirar, su forma de respirar cuando alguien mencionaba a su hija, el modo en que evitaba ciertas preguntas, incluso en entrevistas cuidadosamente preparadas. Y luego estaba el amor, ese amor largo, incompleto, dolorosamente suspendido en el tiempo, un hombre que estuvo, pero nunca del todo, un vínculo que sobrevivió años, sin convertirse en hogar, cartas que no se enviaron, palabras que se quedaron en la garganta, promesas que nunca llegaron a cumplirse. Dicen que fue ese amor el que la enseñó a resistir, pero también el que la acostumbró a perder, porque perder se volvió parte de su rutina, perder sin ruido, perder sin escándalo, perder en silencio. Y entonces llegó el final, no como una escena dramática, sino como una decisión fría. Un día antes de morir, Lolita pidió ver su testamento. No hubo lágrimas, no hubo explicaciones largas, solo un gesto firme, casi mecánico. Un nombre, tachado, el nombre de su propia hija. Los abogados no hicieron preguntas, nadie se atrevió, pero en ese instante, todo lo que no se había dicho en años quedó suspendido en el aire. ¿Qué había pasado realmente entre ellas? ¿Qué palabras nunca se dijeron? ¿Qué herida fue tan profunda que ni siquiera la muerte pudo suavizarla? Porque eliminar a un hijo de un testamento no es solo una decisión legal, es una declaración, una ruptura final, un silencio definitivo. Después de eso, la casa volvió a quedarse quieta, las luces apagadas, los pasillos largos, los recuerdos intactos. Algunas personas aseguraron que, en sus últimos días, Lolita hablaba sola, no con locura, sino como si estuviera respondiendo a alguien que ya no estaba. A veces, susurraba un nombre. Otras veces, simplemente miraba hacia la puerta, como esperando, como si aún quedara algo por decir. Pero no lo dijo. Y ahora, solo queda el eco de esas decisiones. Un testamento incompleto, una familia fragmentada, una historia llena de espacios vacíos. Y en medio de todo, una mujer que lo tuvo todo, y que, al final, solo parecía sostener el peso de lo que nunca pudo reparar. Después de la muerte de Lolita Flores, el silencio no duró mucho. Fue apenas cuestión de horas antes de que la calma aparente comenzara a agrietarse. Primero, fueron las llamadas. Teléfonos que no dejaban de vibrar en habitaciones cerradas, nombres que aparecían en pantalla, y nadie se atrevía a responder de inmediato.
miradas cruzadas en un pasillo demasiado estrecho para tantas emociones contenidas. Y luego, el testamento. Ese documento que debía cerrar una vida, terminó abriendo una herida mucho más profunda, porque no se trataba solo de dinero, no se trataba solo de propiedades, se trataba de algo que nadie esperaba, un nombre que no estaba antes, un nombre que no había sido pronunciado en reuniones familiares durante años, un nombre que parecía no pertenecer. Cuando los abogados lo leyeron en voz alta, nadie interrumpió, pero algo cambió en el aire. Algunos bajaron la mirada, otros se quedaron inmóviles, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo en ese instante. ¿Quién era realmente esa persona? ¿Por qué aparecía ahora, justo al final? ¿Y por qué su presencia en ese documento parecía desplazar a otros, como si siempre hubiera estado ahí, esperando? Las preguntas comenzaron a acumularse, pero las respuestas no llegaban. Y entonces, los recuerdos empezaron a hablar, no en voz alta, no de forma clara, sino en fragmentos. Una conversación interrumpida hace 20 años, una ausencia en una celebración importante, un viaje repentino que nunca fue explicado, una fotografía antigua, guardada en un cajón que nadie abría. Todo parecía inconexo, pero poco a poco, las piezas empezaron a acercarse. Se decía que en la familia de Lolita Flores siempre hubo algo que no se contaba, algo que se protegía con silencio, algo que pasaba de generación en generación, sin ser nombrado directamente, un secreto. No el tipo de secreto que estalla de inmediato, sino uno que se esconde en los gestos, en las palabras que se evitan, en los temas que cambian de dirección justo cuando alguien se acerca demasiado. Y ahora, ese secreto parecía haber encontrado una grieta por donde escapar. Las discusiones comenzaron en voz baja, primero en privado, luego, inevitablemente, en voz más alta. No eran gritos, no al principio. Eran frases cortadas, respiraciones tensas, silencios largos que pesaban más que cualquier acusación. Eso no es justo. Ella nunca habría querido esto. Hay cosas que no sabes. Pero nadie terminaba la frase, porque terminarla significaba decir lo que durante décadas nadie se atrevió a decir. Algunos comenzaron a revisar documentos antiguos, otros a llamar a personas que llevaban años fuera del círculo familiar. Incluso hubo quienes regresaron a lugares del pasado, buscando algo que confirmara lo que empezaban a sospechar. Y en medio de todo, ese nombre seguía ahí, inmóvil, inexplicable, imposible de ignorar. No era solo un heredero más, era una señal, como si Lolita, en su último acto, hubiera decidido no solo repartir su fortuna, sino también dejar una puerta entreabierta. Una puerta hacia algo que nunca se resolvió, porque cuanto más se hablaba del testamento, menos se hablaba de dinero, y más de historia, de relaciones que no encajaban del todo, de vínculos que parecían tener otra forma bajo la superficie, de decisiones del pasado que, en su momento, parecieron pequeñas, pero que ahora adquirían un peso imposible de ignorar. Alguien dijo, en voz casi inaudible, «Esto no empezó ahora», y nadie lo contradijo, porque todos, en el fondo, sabían que tenía razón, que lo que estaba ocurriendo no era un conflicto nuevo, era el eco de algo antiguo, algo que había sido enterrado con cuidado, capa tras capa, durante años, hasta que ya no pudo sostenerse más. Y ahora, con Lolita fuera de este mundo, ya no había nadie capaz de mantener ese silencio intacto. Antes de que su nombre se convirtiera en susurro dentro de un testamento polémico, antes de que su historia familiar comenzara a fracturarse frente a los ojos de todos, Lolita Flores ya era, desde hacía décadas, un rostro imposible de ignorar. No necesitaba presentación, no necesitaba explicación. Bastaba con que apareciera en pantalla, y algo en el ambiente cambiaba, porque Lolita no era solo una actriz, era presencia, era herencia,
Era memoria viva de una industria que había crecido con ella, y a través de ella. Había participado en decenas de producciones, cine, televisión, teatro, personajes que no se olvidaban fácilmente, mujeres intensas, historias cargadas de emoción, miradas que decían más que cualquier diálogo. Y sin embargo, nunca parecía actuar del todo. Había algo en ella que traspasaba el guión, algo que no podía fingirse. Quizás porque una parte de su dolor siempre estuvo ahí, incluso cuando las cámaras estaban encendidas. Los directores confiaban en ella. Los productores la buscaban. El público la reconocía sin esfuerzo. Su nombre aparecía en los créditos y automáticamente se convertía en garantía, no solo de talento, sino de verdad. Porque Lolita no interpretaba historias, las cargaba, las sostenía como si fueran propias, como si cada personaje fuera una extensión de algo que ya existía dentro de ella, y mientras su imagen crecía en las pantallas, su vida también lo hacía fuera de ellas. Propiedades, inversiones, contratos. Una fortuna construida con años de trabajo constante, de decisiones estratégicas, de saber cuándo aceptar y cuándo desaparecer. No era improvisación, no era suerte, era control. Un control casi silencioso, pero firme. Como alguien que había aprendido, con el tiempo, que el éxito no solo se alcanza, también se administra. En reuniones privadas, su nombre tenía peso. En negociaciones, su presencia inclinaba decisiones. En eventos, su llegada siempre generaba ese murmullo contenido que solo ocurre cuando alguien importante acaba de cruzar la puerta. Y sin embargo, había algo extraño en todo eso, porque cuanto más brillante era su figura pública, más difícil resultaba entender su mundo interior. Las entrevistas eran medidas, las respuestas calculadas, las sonrisas correctas, pero nunca completas. Siempre había una pausa, un pequeño silencio entre frase y frase, una mirada que se desviaba apenas un segundo más de lo normal, como si hubiera algo que no podía decir, como si la historia real estuviera ocurriendo en otro lugar. Y tal vez lo estaba, porque detrás de esa mujer que dominaba escenarios, que acumulaba éxito, que manejaba una fortuna considerable, había otra presencia, más quieta, más contenida. Una mujer que llegaba a casa, cerraba la puerta y dejaba de ser vista. Allí no había cámaras, no había aplausos, no había guiones, solo el eco de sus propios pasos, el peso de los recuerdos y una colección de silencios que nadie más conocía. Esa dualidad, esa distancia entre lo que el mundo veía y lo que realmente ocurría, era lo que hacía de Lolita una figura aún más compleja. Porque no era solo una estrella, era un contraste constante. Luz y sombra, éxito y vacío, reconocimiento y distancia. Y cuanto más se hablaba de su carrera, más evidente se volvía que había otra historia paralela, una que no aparecía en los titulares, una que no se proyectaba en pantalla, una que no formaba parte de su legado público, pero que silenciosamente había estado ahí todo el tiempo. 4 sombras comenzaron a tomar forma alrededor de la historia de Lolita Flores. 4 hilos invisibles que, al entrelazarse, parecían sostener todo lo que nadie lograba explicar. No eran hechos claros, no eran respuestas, eran preguntas que persistían. La primera era un momento, un instante congelado en el tiempo. Una conversación que, según algunos, ocurrió después de aquel accidente que marcó para siempre la relación entre madre e hija. Se decía que no fue una discusión. No hubo gritos, solo palabras bajas. Demasiado bajas. Una habitación cerrada, una luz tenue, y 2 voces que ya no sabían cómo encontrarse. Nadie escuchó todo, solo fragmentos. No puedes pedirme eso. Ya es demasiado tarde. Mamá. Después, silencio. Un silencio que, con los años, se volvió más pesado que cualquier verdad. Porque si esas fueron realmente sus últimas palabras,
Entonces algo quedó sin resolver, algo que no se perdonó, algo que no se dijo. Y ese algo parecía haber sobrevivido incluso al paso del tiempo. La segunda sombra era el testamento, no por su existencia, sino por su contenido. Un documento frío, preciso, perfectamente estructurado, pero al mismo tiempo, extrañamente fragmentado. La fortuna de Lolita no era pequeña. Propiedades, derechos, inversiones, una vida entera convertida en cifras. Y sin embargo, la distribución no seguía una lógica simple. Había nombres esperados, otros completamente inesperados, personas cercanas y otras que parecían haber estado en los márgenes durante años. Cada línea parecía contar una historia distinta, como si no fuera solo una herencia, sino un mapa de afectos, de deudas emocionales, de decisiones tomadas en momentos que nadie más presenció. Y entre todas esas líneas, había ausencias que pesaban más que cualquier cifra. La tercera sombra tenía voz, la voz de alguien que estuvo allí, alguien que no aparecía en entrevistas, que no buscaba cámaras, pero que conocía los silencios de Lolita mejor que nadie. Un confidente, un testigo. Durante años había estado a su lado, en giras, en noches largas, en momentos en los que la actriz dejaba de ser figura pública y volvía a ser simplemente una mujer cansada. Fue esa persona quien, después de su muerte, decidió hablar, no con escándalo, no con acusaciones, sino con frases medidas, pero cargadas de peso. Había decisiones que no eran racionales, había nombres que no podía olvidar, había cosas que nunca superó, y lo más inquietante, no todo lo que hizo al final fue por dinero. Esa declaración no aclaraba nada, pero lo cambiaba todo, porque sugería que detrás de cada firma había una emoción, detrás de cada exclusión, una herida, detrás de cada inclusión, un recuerdo. Y entonces llegó la cuarta sombra, la más persistente, el nombre de Elena Furiase. Aunque algunos afirmaban que ya no estaba, su presencia parecía más fuerte que nunca. No en cuerpo, no en voz, sino en decisiones, en gestos, en silencios. Había quienes aseguraban que Lolita hablaba de ella en presente, incluso en sus últimos años, que evitaba ciertos lugares, que conservaba objetos que nadie más entendía, una silla que nunca se movía, una fotografía que no se retiraba, una habitación que permanecía intacta, como si el tiempo no hubiera avanzado del todo, como si una parte de su vida se hubiera quedado atrapada en ese momento. Y quizás eso era lo que realmente unía todo. Las palabras no dichas, el testamento fragmentado, el testigo silencioso, la presencia que no desaparecía. 4 elementos, 4 piezas, que no formaban una respuesta, sino una estructura de misterio. Porque cuanto más se intentaba entender la historia de Lolita Flores, más claro se volvía que no era una sola historia. Eran varias, superpuestas, incompletas, interrumpidas. Y en el centro de todas ellas, una verdad que aún no terminaba de revelarse. Mucho antes de los aplausos, antes de los focos, antes de que el nombre de Lolita Flores se convirtiera en un símbolo reconocible en millones de hogares, hubo otra historia. Una que no aparecía en los carteles, una que no se contaba en entrevistas, una historia que empezaba en la carencia. No había lujo, no había estabilidad, no había promesas claras sobre el futuro. Había habitaciones pequeñas, maletas que nunca se deshacían del todo, y una sensación constante de no pertenecer completamente a ningún lugar. Desde muy temprano, Lolita aprendió que quedarse no era una opción. Se mudaban, una y otra vez. Ciudades que apenas alcanzaban a convertirse en recuerdos antes de desaparecer. Calles que no llegaban a ser hogar. Vecinos que apenas tenían tiempo de aprender su nombre. Y en medio de ese movimiento constante, había algo aún más difícil de sostener. La ausencia. No una ausencia repentina. No una pérdida trágica en un solo momento,
sino una ausencia más lenta, más silenciosa, la de un padre que nunca estuvo del todo. Un hombre que, según se decía, nunca llegó a reconocerla plenamente. No hubo confrontaciones públicas, no hubo escándalos, solo vacío. Un vacío que no hacía ruido, pero que se sentía en cada etapa de su crecimiento, porque crecer sin ser reconocido no es solo crecer sin alguien, es crecer preguntándose por qué. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no dijo mi nombre? Y esas preguntas no desaparecen, se transforman, se convierten en fuerza, pero también en herida. Lolita aprendió rápido, demasiado rápido. Aprendió a no esperar. Aprendió a no depender. Aprendió que si algo tenía que construirse, tendría que hacerlo sola. Mientras otros niños descubrían el mundo con cierta seguridad, ella lo hacía con cautela, observando, midiendo, anticipando, cada gesto, cada palabra, cada reacción, como si la vida fuera un terreno inestable, y cada paso tuviera que calcularse. No era solo pobreza material, era una inestabilidad emocional que no daba tregua, porque cuando no sabes si mañana seguirás en el mismo lugar, tampoco sabes cómo confiar. Y cuando no sabes en quién confiar, aprendes a cerrarte, a guardar cosas, a no decir todo, a protegerte, incluso cuando no es necesario. Ese instinto, ese mecanismo de defensa, no desaparece con el tiempo. Crece contigo, se adapta, se esconde mejor, se vuelve más sofisticado, pero sigue ahí, en la manera en que eliges a las personas, en la forma en que reaccionas cuando alguien se acerca demasiado, en las decisiones que tomas cuando tienes que elegir entre confiar o retirarte. Porque para Lolita, la vida nunca fue un espacio seguro. Fue un equilibrio constante entre avanzar y no caer. Y tal vez por eso, cuando finalmente llegó el éxito, cuando el dinero dejó de ser un problema, cuando los aplausos se volvieron rutina, algo dentro de ella no cambió. Seguía habiendo esa niña, la que hacía maletas sin saber a dónde iba, la que miraba la puerta esperando que alguien entrara, y no lo hacía, la que aprendió que el amor no siempre se queda. Y es ahí, en ese origen silencioso, donde comienza a entenderse todo lo demás. Las decisiones difíciles, las distancias inesperadas, los silencios prolongados, incluso los gestos finales que nadie logró comprender del todo. Porque a veces, lo que parece frío, no es falta de amor, es una forma de protegerse que empezó mucho antes de que el mundo comenzara a mirar. Hay un momento en la vida de algunas personas que no se ve, no se escucha, pero lo cambia todo. No ocurre en un escenario, no queda registrado en ninguna entrevista, no forma parte de la historia oficial, pero define cada decisión que viene después. En la vida de Lolita Flores, ese momento no fue un solo instante, fue una acumulación, una infancia marcada por la ausencia, un padre que nunca pronunció su nombre con certeza, un hogar que nunca terminaba de ser hogar, una sensación constante de estar, pero no pertenecer. Y en medio de todo eso, nació algo, no una ambición superficial, no un sueño ingenuo, sino una promesa, silenciosa, firme, irrompible, una promesa que no necesitaba palabras, porque se repetía sola, una y otra vez, en su interior. Algún día, nadie podrá dejarme. No era exactamente deseo de fama, no era solo necesidad de dinero, era algo más profundo, porque para alguien que ha sentido el abandono, el éxito no es solo éxito, es protección. Es una forma de construir un lugar del que nadie pueda expulsarte. Es una forma de volverse imprescindible, intocable, imposible de ignorar. Lolita entendió eso muy pronto. Si se volvía conocida, la gente la vería. Si tenía dinero, no dependería de nadie. Si se convertía en alguien importante, nadie podría apartarla con facilidad. No era arrogancia, era supervivencia. Una supervivencia emocional que se disfrazaba de determinación. Mientras otros perseguían sueños,
Ella construía un escudo hecho de logros, de contratos, de presencia constante. Cada aplauso no era solo reconocimiento, era una confirmación. Estoy aquí. No pueden ignorarme. No pueden abandonarme. Y así, la niña que había aprendido a no esperar, se transformó en una mujer que no dejaba espacios vacíos, siempre ocupada, siempre presente, siempre visible, porque desaparecer no era una opción. Pero hay algo que nadie le explicó, que incluso cuando lo tienes todo, el miedo no desaparece, solo cambia de forma, se vuelve más sutil, más difícil de detectar. A veces aparece en decisiones que otros no entienden, en distancias que parecen innecesarias, en silencios que parecen fríos, porque cuando has construido tu vida para no ser abandonada, también puedes terminar alejando antes de que te alejen, protegiéndote, incluso cuando ya no hay peligro. Y tal vez ahí es donde todo empieza a cerrarse, las tragedias que marcaron su vida, el testamento que desconcertó a todos, el nombre que apareció y el que desapareció, los secretos que comenzaron a salir a la superficie, la imagen de una mujer fuerte y la sombra de alguien que nunca dejó de sentirse vulnerable. Todo parece distinto, pero nace del mismo lugar, de esa promesa, de ese pacto interno que nadie más escuchó. Ser fuerte, ser visible, ser indispensable, para que nadie, nunca más, tuviera el poder de dejarla atrás.